tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuál es el tema central en estos dos versículos de acuerdo al apóstol Santiago? Hay una palabra que se ha repetido 3 veces. Paciencia. Ese es el tema que Santiago está abordando en estos pasajes. Ahora vamos a estudiar sobre el tema de la paciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la paciencia no solo de esperar personas. Tengan paciencia, porque la venida del Señor se acerca. La paciencia es una virtud casi imposible de tener. Yo no sé cuántos de ustedes se les hace fácil esperar, tener paciencia. Esperar a alguien no es fácil. Hay un refrán que dice, el que espera, se desespera. ¿Lo ha experimentado alguna vez? Muchas veces. Estamos esperando y nos desesperamos. Y eso puede estar pasando, dice el apóstol Santiago. Tengan paciencia. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Tengan paciencia. Lo han estado esperando. No se desesperen, quiere decir. ¿Se dan cuenta? El tema central aquí es de la paciencia. Ahora, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿se me hace fácil llegar al fruto de la paciencia? Paciencia quiere decir resistencia. Paciencia quiere decir aguante. Paciencia quiere decir esperar con alegría. Cuando espero, voy a esperar con alegría. Por eso Santiago dice, tengan paciencia porque la venida del Señor está cerca. Esperen con alegría, esperen con gozo. Pero el término perfecto en la Biblia, ¿saben cuál es el término perfecto para paciencia? Maduro. La paciencia nos va madurando. Santiago capítulo 1 versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando leí este pasaje bíblico dije, bueno, Santiago era salvadoreño, porque dice cabales. ¿Cómo están las cosas? Cabal. Mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la época que usted y yo estamos viviendo es una época donde las cosas se hacen rápidos. Vivimos en la época de las comidas rápidas. Y el mismo sistema en el cual nosotros nos vemos envueltos y estamos viviendo, queremos que todas las cosas sucedan ¿cuándo? Ahora mismo, de inmediato, en el mismo momento. Romanos capítulo 5, versículo 3. El apóstol San Pablo abordando el tema de la paciencia. Miren cómo dice el apóstol San Pablo, ¿qué es lo que produce la paciencia? Y no solo esto, dice Romanos 5, 3, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Y las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿qué es lo que produce la paciencia? Las tribulaciones. Cuando estamos enfrentando problemas, angustia, dificultad, Dios nos está exponiendo a esos problemas porque sabe que esas tribulaciones nos van a dar a nosotros paciencia. Y Santiago dice, tengan paciencia porque la venida del Señor Jesús está cerca. Pero mientras estamos esperando a Jesús, estamos envueltos en tribulaciones. Dijo el Señor Jesús, en el mundo
tendréis que aflicciones. Ya el Señor Jesús nos había predicho. Pero gracias a Dios por esas aflicciones, dice Pablo, las aflicciones, las tribulaciones es la que te produce ¿qué? Paciencia. En el original, paciencia significa carácter probado. Carácter probado. En otras palabras, el carácter probado podríamos compararlo como el cuchillo de acero que usan los cocineros. Que el calor, el frío, usted puede exponer un cuchillo de acero en el calor y en el frío y el cuchillo siempre va a mantenerse igual. No pierde su filo. Por eso, en el original, paciencia significa ¿qué? Carácter probado. Nuestro Señor Jesucristo nunca cambió porque siempre fue el mismo y seguirá siendo el mismo de carácter probado. Como el cuchillo de acero. Lo expones al calor, lo expones al frío y el cuchillo se mantiene igual. Isaías capítulo 43, versículo 2. Miren lo que el profeta Isaías nos promete, Dios a través de este profeta. Porque no importa lo que vayamos a pasar, el Señor Jesús nos da un filo que nadie te lo puede quitar, ni el mismo enemigo. Miren lo que dice Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré ¿con quién? Contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿en quién? En ti. Hay una paciencia que Dios nos llama a tener, y es la paciencia del labrador. De acuerdo al texto que leímos de Santiago, miren cómo el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra. Ese es el tipo de paciencia que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero la tribulación, los problemas de este mundo es la que nos desarrolla la paciencia. Ahora, el labrador siembra y espera la lluvia tardía y la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora vamos a entender un poquito esto, cómo funciona en la agricultura la lluvia temprana y la lluvia tardía. La Biblia habla de lluvia temprana y lluvia tardía. Vayamos al tiempo cuando se está escribiendo este texto de Santiago. En el tiempo de Israel, entre el mes de octubre y el mes de enero, venía la lluvia temprana. Y servía para dos cosas. Número uno, facilitaba arar la tierra porque ahora la tierra quedaba como suave. Y la segunda razón por qué la lluvia temprana era importante para el agricultor, porque ahora era tiempo de sembrar y la semilla germinar en la tierra fértil. Esas eran las dos razones por qué era importante el labrador esperar la lluvia temprana. En la vida hay veranos que nosotros enfrentamos, tiempos difíciles. Y hermanos, en el verano la tierra suele ponerse dura, sólida por el calor y por el sol. No hay lluvia. Por esa razón el labrador está esperando con ansiedad que caiga la primera lluvia para suavizar la tierra. En nuestras vidas pasa lo mismo. Hay tiempos de verano, tiempos de sequía, tiempos difíciles. Pero de repente llega la lluvia por las tribulaciones a través de nuestras lágrimas. Es tiempo de ¿qué? De arar la tierra. Es tiempo de humillarnos. Es tiempo de decirle, Señor, quiero que hagas algo en mi vida. He pasado por esta tribulación, estoy pasando por este problema. Es tiempo, Señor, que hagas algo en mi casa. Es tiempo que hagas algo en mi trabajo. Es tiempo que hagas algo en mi iglesia. Y quiero decirte algo. El que no aprovecha la lluvia temprana para arar y sembrar, no va a poder cosechar.
Si el agricultor que estaba esperando la lluvia temprana y no aprovecha la lluvia temprana donde la tierra se pone suave para arar y sembrar y no lo aprovecha, no va a poder cosechar. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. ¿Cuándo hay que sembrar? Cuando la tierra está suave. Por eso es necesaria la lluvia temprana. La lluvia tardía, dice Santiago, espera con paciencia, así como el labrador espera con paciencia la lluvia temprana, ahora también espera la lluvia tardía. ¿En qué época se daba del año la lluvia tardía? Entre el mes de marzo y el mes de mayo. ¿Por qué era importante la lluvia tardía? Vimos que la lluvia temprana era importante porque suavizaba la tierra, se podía arar la tierra, se podía sembrar. Ahora, la lluvia tardía servía no para arar, no para sembrar, sino que ahora la lluvia tardía servía para que el fruto pudiera crecer, la planta creciera y el fruto madurará. Por eso el agricultor está esperando la lluvia tardía, porque es cuando la planta crece y la fruta ¿qué? Madura. Cuando llueve, la fruta crece, la fruta madura, la planta crece. El labrador necesita, dice Santiago, necesita de paciencia, de esperar. Y cuando Dios ve tu paciencia, ve que pasaste tu verano fiel, entonces Dios empieza a mandar la lluvia. Y es tiempo de arar, es tiempo de sembrar la semilla. Y Dios es el que hace germinar sin que nosotros nos demos cuenta. Hay una perla, el diamante. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de conocer el diamante. ¿Y ustedes saben cómo se forma el diamante? ¿Cómo es que esa piedra preciosa de mucho valor se forma? Los diamantes se forman en la parte de abajo de las rocas y está bajo una presión fuerte. Y allí el diamante, bajo esa presión, se cristaliza y entonces se vuelve ¿qué? Un diamante. Y no hay otra piedra más fuerte que exista en este planeta como el diamante. Pero ¿qué tuvo que pasar esa piedra para llegar a ser diamante? Tuvo que enfrentar ¿qué? Presión, calor y tiempo. 3 cosas. ¿Qué es lo que enfrentó? Presión, calor y tiempo. Por eso Santiago está diciendo, tengan paciencia. La venida de Jesús está ¿qué? Cerca. Estás bajo presión, bajo calor, tiempo, espera. Así es como se forman los diamantes. Las cosas que toman mucho valor tienen que pasar por momentos difíciles. Dios permite que pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Él nos quiere hacer diamantes. Él quiere que seamos de mucho valor. En el libro de Hebreos, como referencia, todo el capítulo 11, si usted va a esa casa y lee todo el capítulo 11, usted se va a dar cuenta que había un ingrediente muy importante de estos hombres que alcanzaron la promesa de Dios. Vamos a ver que la fe que tenían estos hombres fue que ellos alcanzaron con paciencia las promesas de Dios. Dios nos ha prometido regresar a este mundo. Dios nos ha prometido que Él va a venir a redimir su pueblo. Dios ha prometido que Él va a redimir su iglesia, sus hijos, y nos va a sacar de este mundo lleno de dificultad. Pero ¿qué tenemos que tener? 2 cosas: fe
y paciencia para alcanzar la promesa de nuestro Dios. Hay un momento en que no miras nada, pero pronto va a ser evidente lo que no estás viendo. Dios puede cambiar tu noche de fracaso en mañana de victoria. Pero debes tener ¿qué? Paciencia. Porque saben una cosa, hay una característica muy importante en la cual Dios hace su obra en sus hijos. Y eso se llama reposo. Dios trabaja en medio del reposo. Un ejemplo. En Jesús, en el milagro de los panes y los peces, ¿qué fue lo que Jesús ordenó a sus discípulos que los discípulos le dijera a la gente? Díganles a la gente que se sienten, reposen, se calmen. Dios no obra con gente desesperada. Dios no obra con gente angustiada. Dios obra con gente que se sienta y espera. Es cierto que el que espera se desespera, pero en el plano de Dios, espere con paciencia, porque para Jesús, antes de hacer el milagro, Él quería asegurarse que la gente estuviera en reposo. Díganle que se sienten. Dios no hace ningún milagro en apuro. ¿Saben por qué? Porque Dios nos quiere dar una virtud que se llama paciencia. La próxima vez que ande desesperado, corriendo para acá, angustiado, buscando, llamando, hermanos, Dios no puede hacer milagro con personas en apuro, en desesperación. Siéntate, espera en Jehová. Dios le dio la compañera a Adán. ¿En qué condición estaba Adán? Lo puso a dormir, reposo. Le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Me di cuenta de algo, te hace falta alguien. Pero tengo que ponerte ¿qué? A dormir. Acuéstate, reposa y vas a ver el milagro que voy a hacer. Y cuando despertó Adán, vio la obra perfecta de Dios. Por eso en inglés se dice woman. Cuando Adán se despertó, dijo, wow, man. Eso es lo que dicen los ingleses. No me crean a mí. Hermanos, ¿cuál es el punto? Dios hacer milagro en tu vida cuando estés como en reposo. Cuando estés con paciencia, esperando que Dios obre el querer y el hacer por su buena voluntad. Las cosas Dios no las hace en apuro. Las cosas Dios no las hace porque tú estás desesperado o porque ya lo quiero. No, es en el plano y el tiempo de Dios. La prueba, dice Pablo, produce paciencia. Las dificultades, las tribulaciones es lo que te produce paciencia. Y entonces esa paciencia producida por la tribulación nos hace a nosotros, dice Santiago, ser cristianos maduros y cabales. No olviden ese término, cabales. Terminamos siendo cristianos como cabales. Las pruebas son productoras de paciencia. La próxima vez que te encuentres en una prueba, en una dificultad, no te desespere. Eso viene como resultado la paciencia que la necesitas porque la venida de Jesús está cerca. Dios permite pruebas
y paciencia para que seamos perfectos. Hermanos, no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de regar, porque a su tiempo vamos a cosechar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. No desmayes, sigue adelante, persevera, espera con paciencia, así como el labrador espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Termino con Santiago capítulo 5, versículos 7 y versículo 8. Por tanto, hermanos, tened ¿qué? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe a la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, buenas noticias. La venida de Jesús está cerca. ¿Creías que Jesús no iba a venir? Jesús está cerca. Tengan paciencia. Oremos. Señor, gracias te damos por enseñarnos estas grandes lecciones y verdades que son tan necesarias para que nosotros podamos esperar con esa paciencia que esperaba el labrador para sembrar y para preparar la tierra y que la tierra germinara la semilla y luego finalmente esperando la lluvia tardía para que la planta creciera y el fruto pudiera madurar. Así también nosotros como cristianos necesitamos tener esa paciencia del agricultor, esperar la lluvia temprana y esperar la lluvia tardía, porque solamente así llegaremos a ser cristianos maduros y cabales para poder entrar contigo en las mansiones celestiales. Bendice tu iglesia y danos a nosotros esa virtud que es el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.